Buenas noches, un martes más, aquí a Sin Escaleta, con Carlos Correa y con un servidor, Esteban Fernández. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Esta noche vamos a abordar un tema que por su importancia y bueno, pues también por la... Ya no solo por la importancia, sino también por todo lo que ha estado sucediendo durante este último año. Parece ser que ha sido como un descubrimiento lo que ha pasado, que ha dejado pues, a 30.000 personas fallecidas en España. Esta noche tenemos con nosotros a familiares de residentes internos de la clínica Sofos, de aquí de San Juan de Espí. Al señor Cipriano Vittorio, al señor Nicolás Martín y a Mari Muñoz. Buenas noches. Hola, buenas Hola. noches. Buenas noches. También contaremos por vía telemática con la señora María José Carcelén. Buenas noches, María José. Hola, buenas noches. Pues en principio este es un tema que a nosotros, tanto Carlos como yo, queríamos abordar desde hacía ya varias semanas atrás. Y precisamente contamos con María Carcelén, que ya es la coordinadora de 5+1. Es la asociación pues, que desde hace ya 4 años atrás, en el 2017, pues está luchando por la dignidad de nuestros ancianos en nuestras residencias públicas. Previo a hablar con ella, vamos a pasar a hablar con los familiares. Empezamos con Vittorio, por ejemplo. ¿Con Cipriano, Vale, Vittorio? muy bien, perfecto. Pues bien. Sí, sí, no hay Pues, problema. Cipriano, buenas noches. Hola, buenas noches. Todo el que ha podido pasar estos días por delante de la clínica Sofos te ha podido... Residencia. Perdón, Residencia, que te correcto, corrija. residencia. Te ha podido ver allí, con una pancarta además, Sí. y además es muy visible. Explícanos qué es lo que reivindicas allí delante de Sofos. Bueno, yo lo que reivindico allí es que haya justicia. Mi madre murió allí de una manera, como habéis comentado, que han habido en todo el país unos 30.000 muertos. Mi madre es una de ellas. Y entonces una manera que yo creo que tengo el deber y la obligación de estar allí. Primero porque de esta manera no me siento cómplice, olvidándome, ni que metan a mi madre. Mi madre tenía un nombre, no es porque sea mayor, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Y por eso me manifiesto allí, para que sepan que no me olvido de mi madre. Y de hecho, pues bueno, tampoco me olvido de los demás ancianos, no me olvido de lo que ha pasado aquí, que es bastante grave y que parece ser que quieren meterlo debajo de una alfombra, ¿no? Pues cuéntanos un poco el caso, porque Sí. como hemos podido saber, quizá no fue el famoso virus, ¿no? Lo que No, acabó. no, en principio mi madre no murió por COVID. A ella, el confinamiento en esta residencia comienza el 12 de marzo. A partir de ahí ya, pues bueno, se origina el caos, tenemos poca comunicación con el centro y el día 3 del 4, el día 3 de abril, mi madre ya la confinan en una habitación. Una persona mayor que estaba acostumbrada a verte todos los días, que yo de hecho además me quedaba a darle de cenar, pues estaba bastante nerviosa. Y me llaman ese día, el día 3, a las 6 de la tarde aproximadamente, me llama la enfermera y me comenta que mi madre le estaban dando una gelatina y se había atragantado. Bueno, había entrado en una broncoaspiración. Y yo le digo que cómo le dan una gelatina si ella me reconoce que estaba muy nerviosa y que no se la tenían que haber dado. Después se cambió la versión, pero bueno. Y estoy un poco en contacto con cómo va transcurriendo durante la tarde y me dicen que bueno, que tiene 37 de fiebre y a partir de ahí ya no tengo más contacto con ella. Yo llamo aproximadamente sobre las 9 menos cuarto, ya la enfermera se había ido y en recepción la chica le digo, oye, ¿sabes algo de mi madre? Y me comenta que me lo va a mirar y bueno, lo mira por
estoy un rato a la espera y me dice que mi madre había cenado bien y que estaba tranquila. Bueno, te choca un poco, ¿no? Que después de tener esto, que haya cenado bien, pero bueno. Y de madrugada, a las 4:30, el 4 del 4, a las 4:30 de madrugada, me llaman de que mi madre estaba bastante mal. Y bueno, me preparo para ir al Broggi, al hospital, y me dice ella que no, que si la derivan al hospital, que sería bajo mi responsabilidad. Bueno, ¿tú qué harías? Le hago esta pregunta. Digo, tú eres la doctora. Dice, yo la dejaría aquí y tú mañana por la mañana vienes a verla. Perdón, ¿qué doctora se lo dice? ¿La de la empresa privada, de la mutua, o se lo dice no, de la del empresa SEM? privada, del Vale, LEAR. vale. Sí. SEM no acude en ningún momento, entiendo. O sea, es en la misma clínica, en la misma residencia donde se lo dicen. Exacto. Y bueno, yo llego por la mañana y la enfermera también llega aproximadamente a las 9 de la mañana. Me pongo el equipo para entrar y subo a la habitación, me acompaña, veo a mi madre y bueno, estaba pues, yo no tuve ninguna palabra con ella, estaba bastante mal, le costaba de respirar. Y me dicen que a las 10 que vendrán de LEAR el médico a verla. Entonces yo le digo, ¿me puedo quedar aquí abajo? Y comento la situación con ellos. Y sí, a las 10 en punto llegó el doctor con una enfermera, me atendió bastante bien, hablando, y me dijo que ahí estaría mejor, que iba a estar en la habitación aislada y con su medicación. De hecho, le puso la medicación estando yo presente y bueno, le dije que cómo lo veía. Yo me animé, ¿no? Porque el hecho de estar allí, digo, mi madre no va al hospital, que hay muchos infectados por COVID, y aquí estará mejor, lo que me dijo, ¿no? Me dijo, no te vengas arriba porque hay un 50% de posibilidades de que pueda salir bien o mal. Bueno, ya dejó a mi madre allí, le puso la medicación y yo me voy para casa. Y por la tarde me llama la enfermera, me llama ella y me dice que mi madre estaba mejor, que se había estabilizado, que no tenía fiebre. Y ahí me derrumbo, bueno, me animo, comienzo a llorar. Y bueno, siempre que yo aquí un poco me emociona, perdona. No, está claro, perdonadísimo. Y bueno, y de hecho como tenía mucho contacto con mis compañeros, con Nicolás, con Mari y otros más que teníamos una asociación aquí montada, pues, oye, no te preocupes, que de una broncoaspiración se sale y tal. Al día siguiente vuelvo a llamar, estoy en contacto y ya tenía fiebre. Y entonces a mediodía digo, ¿puedo ver a mi madre? Sí, puedes venir. Y subí sobre las 3, a mediodía. Y cuando entro en la habitación que me acompaña una gerocultora y la jefa de planta, pues cuando entro en la habitación mi madre el oxígeno lo tenía en el suelo. La chica me dice, oye, mira cuando te ha visto tu madre. Primero mi madre tenía, en ese momento sí que tenía los ojos abiertos, pero porque si ya no podía respirar, se estaba asfixiando sin el oxígeno, imaginaros teniéndolo en el suelo, porque yo llegué. Si no, allí nadie se daba O sea, usted cuenta. entra y se encuentra a su mujer, a su madre, Sí. sin el oxígeno puesto. Sin el oxígeno puesto. Sin el oxígeno en el suelo, puesto, tal cual. Exactamente. ¿Cómo proceden desde la residencia? Bueno, yo... Se lo ponen, entiendo, ¿no? De manera inmediata. Claro. La enfermera se le pone el oxígeno y tienes un poco de bronca con ellos, ¿no? Porque si yo no voy, yo no sé si mi madre hubiera fallecido antes de lo que lo hizo. El caso que, bueno, le ponen el oxígeno, discutimos allí, la jefa de planta me dice bueno, esto viene un poco más tarde. Yo me quedo allí sentado en una silla que hay en la habitación, entro en el cuarto de baño que tienen, hay una toalla, siempre hay toallas, cada uno tenía. Cojo la toalla, la pongo un poco húmeda, le echo un poquito de agua y le paso por la frente. Y ya ella con el oxígeno puesto y con lo que yo le voy haciendo y tal, parece que está un poquito mejor, ¿no?
Pero estando allí, haciendo esto, una vez que me siento que está un poco mejor, entra un señor, un residente, en la habitación. Claro, tú ahí te quedas, pues dicen, bueno, aquí qué Un pasa. residente es otro de los internos, otra Claro, persona que está allí interna. es otro señor que está allí que mentalmente no está bien, Ujú, pero que físicamente estaba perfecto, todos lo conocemos. ujú. Este hombre lo tenían en la primera, que es donde estaba mi madre, porque parece ser que en la tercera, pues como tenía el hecho de no estar bien, ¿qué hacía? Mover las sillas, tocar, siempre tenían que estar muy pendiente de él y estar encima. Pues cuando estoy allí, este hombre entra. Claro, tú ya, esto te deja pensando que igual le ha podido quitar el oxígeno, ¿no? Yo no lo sé, pero ya te entra esa posibilidad también, porque como que lo tenía mi madre en el suelo. Vuelvo a llamar a la jefa de planta, viene la enfermera y le digo que esto no se puede permitir, que si mi madre está allí luchando por su vida y están entrando residentes, pues lo que puede ocurrir es que, ¿no? Bueno, que haga cualquier barbaridad, ¿no? Como es lógico. Y cuando este señor se lo llevan, yo me quedo otra vez con mi madre en la habitación y empiezo un poco a mirarla. Y destapo le echo las sábanas para atrás. Y mi madre, como habéis visto, que por eso os lo he enseñado, tenía todos los pies con llaga y de no haberle hecho cambios posturales. Sí, hemos podido comprobar por las fotografías que Cipriano nos ha enseñado de su madre, cómo tenía todos los pies completamente llagados. Esto damos fe de ello porque nos lo ha enseñado y lo hemos podido y también comprobar la imagen que es así. de este señor que entra dentro de la habitación. Sin que nadie lo controlara a este señor No. De sin hecho, control ninguno. ahora cuando viene la enfermera y le está poniendo unos apósitos a mi madre en los pies, este señor, estando ella, vuelve a intentar de entrar. No puede entrar porque, claro, donde está la cama y ella está por detrás, al abrir la puerta, un poco topaba con la enfermera y con la jefa de planta. Ahí ya tenemos una discusión bastante fuerte. Digo, bueno, o lo habéis llevado y este señor vuelve a entrar. Cuando yo me vaya, ¿quién me garantiza que no entra aquí y le pueda quitar? Yo no lo sé, pero todos sabemos y mis compañeros saben que este hombre andaba, pues bueno, moviendo sillas, arrastrando mesas y tocando a los residentes. Y bueno, le curan la llaga, le ponen los apósitos y demás, y yo ya me marcho de la residencia, ¿no? La giran un poco y yo ya me tengo que ir porque era una situación en que primero ni te permitían de estar y entonces, pues bueno, de mucho riesgo. Que yo hubiera quedado con mi madre, pero tampoco te lo permitían, ¿no? Y a partir de esto, el día siguiente, el día 8, pues me llaman por la mañana de que mi madre había fallecido. Fui al centro y bueno, ahí la vi por última vez y luego todo lo que viene detrás, lo que le ha pasado a muchas familias, pues no te puedes despedir. Yo, de hecho, cuando no sabía que tenía aquello de la mascarilla, le quise dar un beso. Bueno, y topas, no te das cuenta. El instinto de dar un beso y tienes Y bueno, las manos las tocaba con un guante, le toqué las manos y bueno, y ya está. Una situación terrible y... Dos momentos duros, los que usted básicamente se queja, como es completamente lógico, de la desatención que sufrió durante esos días su madre, al encontrarse, pues que, bueno... Bueno, a los hechos me remito, esto está denunciado también a la Fiscalía, lo que pasa es que la Fiscalía lo ha archivado, y esas imágenes que vosotros habéis visto, sí. O sea, que hay pruebas, pues demuestran que está entrando residente en una habitación donde hay una persona que está luchando, como he dicho ya, por la vida, y los pies habéis podido comprobar cómo está. Si esto, para mí, más claro agua, ¿no? Vamos a pasar con Mari. Hola. Hola, Mari. Buenas noches. Buenas. Explícanos tu experiencia. Bueno, mi caso fue un poco antes que el de él porque mi madre dentro de la residencia más o menos sería la segunda o así que falleció.
A todo esto más o menos sería el día 1 de abril o así, cuando a mí me avisaron que la confinaban en la habitación porque tenía diarrea. En aquel entonces yo como particular no sabía que esto era un síntoma del COVID, y mi madre que tuviera diarrea era muy normal. Entonces, pues bueno, yo iba hablando con ella cada 2 días por videollamada, yo a ella la veía bien. Sí que es verdad que no veía a la persona que estaba a su lado, de cómo iba vestida, para que a mí me pudiera decir que mi madre estaba contagiada. Entonces esto era el día 2 que yo hablaba con ella, y ya entonces a la noche siguiente del día 3 ya me llamaban de la cuidadora de por la noche, que se la llevaban al hospital porque tenía el oxígeno en sangre muy bajito. Claro, mi madre saturaba muy bajo, entonces yo le decía, no, pero que esto es normal. Dice, no, no, pero que hemos quedado en que se la llevan. Lo que pasa es que los que vienen en la ambulancia, los de la ambulancia, no querían llevársela, pero el médico que venía sí, ha dicho que se la llevaban. O sea, el médico del SEM, entiendo, Sí, ¿no? sí, El, sí, el sí, médico sí. Sí, como... Mutua. de la Seguridad Social era el que sí Sí, quería. que sí. Y eran los técnicos los que no. Los que no. Esto debido, imagino, al protocolo que debe de haber. Sí, porque era al principio. O en su porque, momento habría, no sé. claro, en el día, esto pasaba el día 2 de abril, entonces esto al principio sí que todavía llegaban ancianos a los hospitales, luego ya dijeron que no, pues ya está. Entonces yo tuve la posibilidad de eso, de que llegó al hospital, y en el momento en que ya llegó al hospital ya me llamaron desde el hospital diciéndome que llegaba fatal y que si les daba permiso para sedarla. Y yo, pero si yo vi a mi madre ayer y estaba un momento, a ver, que me estáis pidiendo permiso para sedarla, si yo acabo de verla, la vi ayer y estaba bien. Y entonces me decían que bueno, que un momento, esto serían las 2 o las 3 de la mañana, dice, si eso a las 7 de la mañana vienes y la ves, y entonces ya tú decides si la sedamos o no. Y entonces así lo hice, fui a verla al hospital, bueno, pues claro, a ver, es que no podía respirar. Sí que estaba consciente, me conoció y bueno, y entonces pues no la puedes tocar, no puedes, porque ya también te avisan desde el hospital, ya sabes dónde vienes, es que ya sabes que está contagiado, una habitación todo súper cerrado, con todo de alfombras con lejía, o sea, todo muy mal, y ya está. Y entonces a partir de ahí tienes que dar el permiso para sedarla y ya está. Mi queja a las OFOS es de que como que no se me dijo la verdad, porque nosotros pertenecíamos a un grupo que teníamos hecho, y entonces siempre nos comunicaban desde que cerraron la residencia para los familiares, siempre nos mandaban como un informe del día a día. Entonces siempre era, están bien, estamos bien, todo como ayer, todo muy bien, pero y así pasamos 21 días, pero el COVID ya estaba dentro. Y todos los problemas ya estaban dentro, porque el hecho de confinarlos en una habitación por diarrea, claro, yo no sabía, pero ellos sí sabían que eso era un síntoma. Y a ti no te informaban debidamente, Y a ¿no? mí no me informaban de que allí podía estar mi madre con COVID. Todo estaba fantástico, todo estaba muy bien. No, no estaba todo muy bien. Hasta que empezaron a salir casos, y ya veías que aquello ya se iba de las manos. Hay un dato de 117 internos, un tercio fallecieron en ese mes y Más o medio, menos ¿no? 2 50. meses. Sí. No, Más- en principio 30 y tantos. Luego Bueno, se pero han se, ido Luego- a 25 sí. al principio. se fueron a más de 40. Sí, sí. Sí, después se fueron. O sea, un al principio tercio. eran 30, Más de sí, 40. un tercio más o menos. Pues, Nicolás, si nos explica su experiencia. Mi caso es diferente, mi madre aún vive. Mi madre, durante este proceso estábamos comunicados, íbamos recibiendo noticias también de Sofos, como dicen ellos, nos iban dando informes de que todo iba bien, pero bueno, estaba habiendo un goteo de gente que se iba quedando por el camino. A mí de los informes yo hablaba, me decían que estaba bien, en principio siempre me decían que estaba bien. En un momento determinado me dicen que ha cogido el COVID, pero que es asintomática, que no tiene ningún problema, no tiene ni fiebre ni nada, está bien. Claro, yo ya después de ver que iban falleciendo mucha gente, ya te vas informando con todos. Y ahí me estaban diciendo gente de que, bueno, que no estaba tan bien, que los informes en cierta manera iban muy maquillados.
Luego, pues... Perdón, gente, familiares de otros internos, sí, familiares de otros personal enfermos, laboral. algunos que hayan fallecido o algunos que estaban enfermos. Ujú. Y yo me mosqueaba bastante porque cuando alguno de los que del grupo mandaban a los padres a algún centro sanitario, te decían que llegaban muy justos, que algunos después fallecían, ¿no? Entonces, bueno, ya te quedas un poco con la mosca detrás de la oreja y ya estás pendiente de cómo va evolucionando tu madre o cómo te van diciendo. Llegó un momento que, por lo que yo estaba viendo, me decían que estaba bien, pero no lo veía claro. Yo llegó un momento que me personé allí y dije que quería hablar con el centro y que quería ver a mi madre, porque quería ver cómo estaba. En principio decían que estaba bien, pero yo veía que había algo que no estaba del todo bien. Quise hablar con la directora o con la asistente social y demás. La verdad es que no me atendió, solo me atendió la médico, que venía de la Seguridad Social, muy correctamente y demás. Y me dijo que, hombre, que estaba justita, pero que teníamos de ver cómo evolucionaba. Yo dije, mira, quisiera verla, y, hombre, es que no se puede entrar y demás, pues sacármela fuera, sacármela al patio y yo la veo, porque estáis haciendo ya visitas a gente, pero a mí no me dejáis ver. Y cuando la vi, yo que había visto a mi madre el día 12 de marzo, cuando la vi, pues, estaba mucho más delgada, yo la vi bastante mal. Y le dije a la doctora, digo, no esperes al lunes, mándala ya a un centro sanitario, porque yo la veo muy mal. Y dijo, bueno, si tú crees que eso, no te vamos a negar, mándala a un centro sanitario. También te digo que eso fue el 22 de mayo. Si hubiera sido 2 semanas antes, que entonces estábamos aún confinados, esto no hubiera podido pasar. Eso fue fuera del confinamiento ya. Fuera del confinamiento. Cuando llegó a la clínica, la mandaron a Guadalupe. Yo pensaba, como digo, Molins, a ver si la podéis mandar a Molins de Rey y demás. La mandaron a Guadalupe porque ellos no deciden dónde tiene que ir. Y la primera observación que me dijo el médico es que tenía peroxia. Cierta manera lo que te estaba diciendo es que estaba deprimida, porque al estar encerrada en una habitación y demás, unas personas que mentalmente no están bien, se había dejado de comer, bebía mal y demás, y bueno, poco a poco iba... Aunque yo tengo claro, y te lo digo de verdad, que la gente que la atendía, las gerocultoras y demás, la atendían bien. O sea, yo en eso no tengo ninguna duda. El problema es el protocolo de encerrar en una habitación, y entonces esto hace que la gente se sienta abandonada. Una persona que está acostumbrada a que vaya a verla al hijo, a que vaya a verlo a algún familiar y demás, una tía mía iba todos los días a verla y tenía una relación, el meterla en un sitio cerrado, lo primero que se puede pensar es que está abandonada, que la hemos abandonado allí. Entonces, pues es normal que se llegue a deprimir. Cuando llegué a Guadalupe, el primer informe que me da el médico es que posiblemente no cuente con ella, porque ha llegado bastante mal. Es más, la frase que me dijo es: ¿tienes más hermanos? Dije, sí, tengo uno que vive en Albacete. Me dijo, pues dile que venga por si acaso. O sea, está muy mal. Y cuando hablamos mi hermano y yo con él, me dijo, tiene muy pocas posibilidades de salir porque ha llegado muy justa. Lo que sí que es verdad, y he de decirlo, en Guadalupe empezaron a darle Ensure, que es un medicamento que dan para la gente, bueno, unas comidas que dan a la gente que sale de quirófanos que llegan muy justos. Y bueno, pues posiblemente porque era fuerte y demás físicamente, entre eso y la comida que le daban, y a mí que me dejaron entrar para darle de comer, que eso yo creo que le animó mucho el que alguna persona que la conocía le diera, poco a poco fue funcionando y bueno, creo que está viva. De momento está viva. Usted se encuentra a su madre con claros síntomas de desnutrición y deshidratación. Sí, yo el comentario que hago algunas veces, yo cuando veo a mi madre es como cuando ves a alguien que sale de Mahausen, ¿no? Muy delgada, con los ojos así hundidos y, bueno, ya te puedes imaginar, ese día te hundes. Como dice el Cipri, esos días las lágrimas se te van, porque dices, hostia, ¿cómo podía estar mi madre así? Yo 2 meses sin poder venir a verla, ¿no? Es uno de los problemas que yo veo, que no solo se ha muerto por el COVID, sino es que hay gente que puede estar pasándolo mal porque no puede ver a los familiares. Vamos a pasar con María José Carcelén. Ella es la presidenta de la coordinadora 5+1 y vamos a mirar de... Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Vamos a mirar de hablar y aclarar pues muchas de las situaciones que se dan en las clínicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una carta en la que Amnistía Internacional
dice pues que España pues ha vulnerado claramente pues los derechos humanos. Incluso tuve la oportunidad de hablar con usted estos días y también me explicó pues la situación dantesca que se encontraron bomberos en Barcelona cuando fueron a ciertas residencias, ¿no? Entonces, aquí yo lo que sí que es, por lo que nos han podido explicar tanto Cipriano como Mari como Nicolás, ellos de alguna manera lo que se quejan es del protocolo o de esa atención que no han recibido debidamente pues sus familiares, ¿no? ¿Cuánto destina la Generalitat de media mensual por un interno? María José. Es que eso está en función del concurso. O sea, en el concurso, hasta ahora, hasta que cambiaron el sistema, ¿no? Esto se hacía mediante un concurso y una adjudicación. Se licitaba por un valor y las empresas lo que hacían era, pues normalmente, ofertar a la baja para conseguir esa adjudicación. Evidentemente, si alguien licita por debajo de lo que marca la Generalitat como necesario, como el gasto imprescindible para atender adecuadamente, si además resulta que, por ejemplo, en 2016 se hicieron licitaciones por debajo de la cartera de servicios de 2010 y hubo empresas, en este caso la constructora UHL, que en algunas de las residencias, de las 5 residencias que organizamos la coordinadora, licitó un 15% por debajo, es evidente que estas empresas no han venido a hacer de ONG, no han venido a que la Generalitat se gaste menos, han venido a hacer negocio. Y ese 15% y eso que están ofertando por debajo lo van a recuperar a base de reducir en personal, de reducir en material, de reducir en la calidad de la alimentación. Su objetivo es hacer negocio, es así de claro. Las empresas privadas han aterrizado como los fondos de inversión para hacer negocio. Los ancianos son una máquina de hacer dinero. Bueno, ya nos has podido comentar un poco quién está detrás, ¿no? De la empresa, de estas empresas, ¿no? Yo sí que vi que se estimaba que el 70% de los muertos durante los primeros meses de pandemia, básicamente los muertos eran en residencias. El 70%. Es decir, algo está pasando allí. O sea, no creo que tenga que venir nadie a decirnos, o en este caso Amnistía, que está bien que lo haga, pero creo que no hace falta ser un gran estudiado, ¿no? O sea, que no hay más ciego que el que no quiere ver. El que sabe sumar. Entonces, o sea, tú hablabas del beneficio. ¿El beneficio exactamente de dónde lo sacan estas empresas? Mira, el beneficio lo sacan, sabéis que cuando se hace una adjudicación, la Generalitat siempre tiene en cuenta pues, un valor, el valor del prestador del servicio y aproximadamente un 6%, este es el sistema que funcionaba anteriormente, ¿no? Aproximadamente un 6% de ese valor de licitación es para el beneficio de la empresa. Si tú vienes a ganar dinero, lo decía antes, es muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Pues reducir costes, porque cuanto menos pones, más ganas. Es así de sencillo. ¿Por qué están los fondos de inversión de todo el mundo en España? Porque es muy sencillo. Tú adjudicas o bien tienes una residencia en propiedad, pero si además, en este caso la Generalitat adjudica, pero no hace inspecciones, pues es la tormenta perfecta. O sea, nadie controla. Y si nadie controla, pues podemos tener situaciones en las que, y de hecho es así, nosotros veníamos denunciando mucho antes de la pandemia la situación en que estaban las residencias. O sea, no solamente la cartera de servicios ya era insuficiente porque era de 2010 y los ancianos estaban llegando con muchísimas más necesidades de atención, es que sistemáticamente se incumplían las ratios de personal. ¿Pero por qué? Es muy sencillo. Si no hay nadie que inspeccione, obviamente cada uno hace lo que le da la gana. Que es así de sencillo. Pensad que hay en un estudio que hizo Infolibre, se decía, y bueno, eran datos oficiales, que en Cataluña había 29 inspectores. Para todo Cataluña, estamos de broma. Para 7,5 millones de personas. Claro, alguien piensa, ojo, que antes de la pandemia había 1.073 residencias en Cataluña. ¿Qué se puede inspeccionar? Si es que no tienen tiempo ni de hacer la que es obligatoria anual. Obviamente, hacer inspecciones sin preaviso, impensable. Mire, María José, ahora ahondaremos en este tema también de las inspecciones, pero claro, es que hay una cosa, dice, es un 6% en torno a lo que generalmente tiene de beneficio pues una empresa privada.
pero claro, supongo que como empresa tienen que sacar un mayor rendimiento posible, porque las empresas están para ganar dinero. Las empresas, como usted bien ha dicho, no están como ONG. Entonces, imagino que deben sufrir digo yo, no lo sé. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, en el tema de personal, supongo que muchas veces a lo mejor estas carencias se deben también a que la empresa, pues para abaratar costes y obtener un mayor rendimiento económico, me imagino que las lleva a cabo, ¿no? Como por ejemplo el caso que nos explicaba Nicolás, ¿no? Que se encontró pues en la situación de que su madre pues estaba desnutrida, que estaba también pues deshidratada, que de alguna manera él no se queja del personal, sino a lo mejor de la falta de personal para que atendieran. Porque de media, ¿cuántas personas puede haber en una residencia pública internas? Mire, que eso depende de cada residencia. Aquí en las ratios no se establecen, se tienen que establecer, y de hecho estaban establecidas así, las ratios por atención de personal. Es decir, en Cataluña la media, antes de la pandemia, estaba en un gerocultor para cada 10 residentes. Eso cuando se cumplía, porque la realidad es que no se cumplía nunca. ¿Alguien piensa de verdad que con unos residentes, con una lista de espera la más grande de España antes de la pandemia, cuando llegan los residentes a conseguir plaza, llegan en un estado absolutamente deteriorado? Eso 1/10, cuando se cumple, que no se cumple, significa que un gerocultor cada mañana tiene que levantar, asear, vestir, darle el desayuno a una persona. O sea, un gerocultor para 10. En muchas residencias estaban desayunando a las 11:30 muchas personas, pero es que a la 1:30 o a la 1 les dan de comer. Es que tenemos un problema. Teníamos antes de la pandemia y hemos tenido un problema durante la pandemia y lo seguimos teniendo, que es la falta de personal. Nosotros el 23 de marzo en un correo electrónico a la Generalitat le poníamos sobre aviso de diversas cosas. La primera era que era imposible hacer aislamiento porque eran habitaciones dobles y estaban todas ocupadas. Segundo, la falta de personal. Si ya teníamos poco personal, le estábamos diciendo una cosa muy clara. Mire, es que cuando los trabajadores se enfermen no habrá nadie que atienda a los residentes. Y eso es lo que pasó. Porque no había test, porque no había EPIs y porque encima nosotros les pedíamos, mirad, los positivos hay que sacarlos de las residencias y llevarlos a un centro medicalizado, porque las residencias son hogares, no hay servicio médico ni enfermería 24 horas. ¿Qué pasó? Que efectivamente los trabajadores empezaron a enfermar y no hubo repuesto. Y cuando volvimos a entrar nos encontramos a los residentes absolutamente, la expresión que han dicho mis compañeros antes era clarísima. O sea, parecía que salían de un campo de concentración. Todos habían perdido muchísimos kilos y esos kilos, esa pérdida de kilos no lo dio la COVID. O sea, lo dio seguramente la falta de atención. Eso sí de claro. María José, las personas que están al cuidado, por ejemplo, de ancianos en una residencia pública, porque yo es que a veces cuando se habla de atención sanitaria, una cosa es la atención sanitaria pública, nosotros tal y como la entendemos, y luego está la atención sanitaria que reciben los internos de una residencia pública. A mí me sorprendió, cosa que no sabía, de que, por ejemplo, pues un interno de una residencia pública, en el momento que entra en una residencia pública, por ejemplo, pues de alguna manera pierde el derecho a ser visitado por su médico del ambulatorio. No sé si nos puede explicar algo más por ahí. Y luego también, ¿qué titulación también requiere pues el personal que está al cuidado de estas personas mayores? Porque aunque son personas mayores, tienen patologías, enfermedades propias ya de la edad. Que me vengo a referir, y no son enfermeros o enfermeras como tal, ¿no? Si nos puede comentar, nos puede responder a estas dos preguntillas, por favor. Sí, verás, cuando un anciano entra en una residencia, y no solo en las públicas, pierde el derecho a ser atendido por el CAP. Perdía antes de la pandemia el derecho a ser atendido por el CAP. En el 2009 se privatizó la atención primaria en las residencias y, por lo tanto, los ancianos dejaron de tener su médico de referencia en la sanidad pública para ser atendidos, atendidos entre comillas, por una empresa privada que tenía que hacer esa función. Nosotros ya en 2017 veníamos exigiendo que los ancianos volvieran a la sanidad pública, que eligieron ellos, que era su derecho. O sea, les habían quitado su derecho a ser debidamente atendidos por la sanidad pública. Si eso no funcionaba antes de la pandemia,
Pues os podéis imaginar que durante la pandemia eso fue un auténtico desastre. De hecho, hubo un antes y un después en las residencias cuando se traspasaron las competencias de Afers Socials y Familias a Salud y entraron los CAP. Y cuando entraban los CAPs a las residencias es que salían, a mí me han explicado amigos que tengo de primaria, que es que algunos salían llorando de lo que veían, ¿no? Es así de claro. O sea, ¿qué pasó? Pues, y eso quiero decirlo por si no me lo preguntáis, porque creo que hay que decirlo. Desde que se cerraron las residencias hasta aproximadamente mediados de abril, los ancianos no fueron a los hospitales. Nosotros aquí no tenemos un protocolo tan clarito como el de Madrid, pero sí tenemos un protocolo del SEM que aconsejaba reducir el esfuerzo terapéutico. De hecho, aunque no hubiera una instrucción por escrito que dijera no me traigas a los ancianos, la realidad fue que no pisaron un hospital y murieron en las residencias en condiciones absolutamente indignas, porque, insisto, no había personal suficiente, no había atención sanitaria 24 horas, no había posibilidad ni de poner un suero. Y eso, cuando llegaron a los hospitales, porque llegaban deshidratados, cuando dejaban de beber, como nadie les podía poner un suero, pues ahí estábamos, ¿no? Nosotros creemos que el hecho de que ellos perdieran ese derecho a la sanidad pública fue uno de los problemas importantes, obviamente unido al hecho de que no fueran a los hospitales. Y respecto al tema que me preguntabais de la formación, mira, nosotros uno de los temas que llevamos también exigiendo mucho tiempo es que para trabajar con personas vulnerables que tienen múltiples patologías hay que tener formación, mínimo auxiliar de enfermería. Eso no ocurre en este momento. Sí que hay personas que lo son, pero no se exige. Por lo tanto, con un curso que da el SEPE, pues bueno, ya tienes habilitación suficiente para trabajar. Nosotros creemos que no. Las úlceras por presión se producen porque no se sabe mover a una persona anciana. Hay que saber hacer cambios posturales, porque es que si no tenemos las famosas pues úlceras por presión, que eso en muchas ocasiones se traduce en estas llagas que acaban generando pues un problema. De hecho, mucha gente, cuando conseguimos que salieran fuera de las residencias y que llegaran pues a sociosanitarios o hospitales, muchas personas llegaban llegados hasta el hueso. De hecho, la madre de un compañero de la asociación se murió por eso, no se murió de COVID. Se murió de no hacer los cambios posturales. Se murió porque cuando consiguieron que saliera de la residencia, que fue una de las residencias más afectadas de Barcelona, pues tenía una llaga en el sacro que ya no fue posible remontarla. De hecho, esa es una de las denuncias que se están produciendo incluso hoy mismo en el conjunto del Estado. O sea, no es una situación específica de Cataluña, pero bueno, evidentemente eso es un problema. Nosotros creemos que hay que tener formación, como hay que tener formación para todo, pero especialmente estamos tratando con personas que tienen unas necesidades y unas condiciones que requieren saber qué hay que hacer, y no solo en los cambios posturales, tienes que interpretar también cómo ves a aquella persona, ¿no? Y tampoco tenemos servicio de enfermería 24 horas. Claro, aquí es donde también el médico, porque tienen asistencia médica, entiendo, dentro de la residencia, pero este médico, por ejemplo, que pertenece pues a la empresa privada, aparte de llevar a todos los residentes, imagino, de esa residencia, ¿cómo funciona esto un poco? ¿Ese mismo médico está en varias residencias? ¿Únicamente se dedica a esa residencia? No. A ver, es que se establece en los pliegos de prescripciones técnicas, se establece cuántas horas tiene que prestarse de atención médica por parte de la residencia. Y eso va en función, insisto, de las personas que viven en esa residencia. Por ejemplo, una residencia de 112 residentes, pues antes de la pandemia tenía un médico 20 horas para atender a 112 residentes. Nosotros lo que decimos es que aunque haya un médico de la residencia, el anciano tiene que tener derecho a acudir a su centro de atención primaria y tiene que tener un médico de referencia en la atención primaria, porque esta persona, este médico que tiene 20 horas, primero no es de la sanidad pública. Y segundo, no tiene solo la atención a los médicos, tiene toda una labor burocrática, como es hacer los informes, como es desde autorizarlas. O sea, claro, pensad que como no hay médico en el CAP, también se gestiona la receta electrónica, se tiene que gestionar desde la propia residencia mediante esta empresa privada, ¿no? Hay toda una serie de tareas que tiene que hacer el médico
que no son propiamente atención. Entonces nosotros decimos, ¿dónde está escrito? ¿Dónde pone, en qué norma, en qué ley pone que el hecho de entrar en una residencia pierdes como ciudadano tu derecho a la atención sanitaria pública? Yo no lo he visto en ningún sitio. Aquí justamente es donde quería preguntarle, María José, porque entiendo que cuando una persona acude a una residencia, pongamos el caso de que yo acuda a una residencia a que atiendan a uno de mis mayores, ¿no? A mí, o sea, desde el primer momento se me informa de este tipo de prácticas o no, porque claro, yo hablando que hemos hablado esta semana una vez, es que lo primero que se me viene a la mente es, y con perdón, que igual se me malinterpreta, pero es que se me viene a la mente el tema de las preferentes también, ¿no? Es cómo se aprovecha siempre de la gente mayor para engañarles o para utilizarles como básicamente como si fueran un producto, y con perdón, fondo buitre, son un producto. Y lo dicho, es que no se informa detalladamente de que todo esto va a empezar a pasar. Como lo he dicho, como persona o como... te lo diré cuando más haga. Como familiar, ¿esto se informa de que esto va a empezar a ocurrir así? Bueno, a ver, es que yo la verdad es que cuando ingresó mi madre no recuerdo que me informaran, pero en todo caso hay una cosa muy clara, que hay que preguntar a la Generalitat, ¿por qué privatiza? ¿Qué intereses hay detrás? Si con la privatización se ahorran dinero, seguramente es que están aceptando que la atención que van a tener no es buena. Porque lo que hay que hacer, si un centro de atención primaria tiene una residencia cerca, y eso significa que tiene más trabajo, en lugar de privatizar y dar negocio a una empresa que no es más que una puerta giratoria de altos cargos de la propia Generalitat, lo que hay que hacer es reforzar esa atención primaria, reforzar los CAPs, que eso es la atención sanitaria a la que tenemos derechos todos. Y no solamente eso va a revertir en que tienen una buena atención sanitaria, sino que el resto de ciudadanos también. Vosotros sabéis y sabemos todos a estas alturas que la atención primaria es una de las grandes olvidadas por la sanidad pública en Cataluña. Un 25% menos de inversión, cuando tenemos evidentemente más ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, está claro. O sea, ¿qué se obtiene privatizando? ¿A quién beneficia? ¿A los ancianos? Obviamente no. María José, ¿la medicación del interno se la paga el propio interno? A ver, la medicación del interno, el interno sigue teniendo su receta electrónica y los medicamentos que entran, obviamente, pues los recibe también de la Seguridad Social. Él paga el porcentaje que le toca, sí, como el resto de ciudadanos. En ese sentido, sí, claro. Vale. Evidentemente, el problema que tenemos los ancianos es que muchos de los medicamentos que usan, curiosamente, ya no entran por Seguridad Social. Eso es perfecto, porque eso permite que las farmacéuticas hagan negocio, pues imponiendo unos precios que en muchas ocasiones son abusivos, claro. Antes hemos comentado el tema de los controles que efectúa la Administración. Para ahondar un poco en este tema, usted antes, perdona María José, tú, antes nos comentabas el tema de que la ineficacia de estos controles, pero ¿cómo se llevan a cabo estos controles? ¿Quién los hace? ¿Lo hace personal funcionario? ¿Lo hace personal de la empresa privada? ¿Esto se avisa antes de realizar la inspección? ¿Se avisa de que se va a ir? Por ejemplo, en un centro donde haya 100 internos, ¿se fiscalizan todas las habitaciones, una por una? ¿Sabría usted explicarnos un poco cómo funciona esto? No. Mirad, quien tiene la competencia para hacer las inspecciones es la Consellería de Treball, Afers Socials y Famílias. Bien, esas inspecciones las tienen que hacer, obviamente, inspectores. Ya he dicho antes que en un estudio, información facilitada al periodista por la propia Generalitat, hay 29 inspectores para todo Cataluña. Por norma, hay obligación de hacer una inspección anual en todas las residencias de Cataluña, no solo públicas, sino también privadas. E insisto, antes de la pandemia, 1073. Hay que hacer las inspecciones, estas inspecciones que deben de ser las rutinarias, pero luego, obviamente, se tienen que hacer inspecciones a raíz de denuncia, ¿no?
La realidad es que las inspecciones a raíz de denuncia prácticamente no se han realizado nunca. Y las otras, pues nosotros hemos dicho siempre que se preavisa. La Generalitat lo ha negado por activa o por pasiva, pero eso no solamente lo hemos dicho nosotros, sino que muchos partidos políticos en el propio Parlamento lo han dicho así. Está claro que se preavisa. Cuando tú preavisas que vas a hacer una inspección, te vas a tomar un café, porque a inspeccionar obviamente no vas. Y además, esta plantilla es absolutamente ridícula para las necesidades. En la residencia de mi madre, cuando nosotros nos pusimos en marcha con la adjudicación a la constructora OHL, nosotros pusimos muchísimas denuncias firmadas por todos los familiares y la respuesta que obteníamos en aquel momento era: la empresa dice, la empresa manifiesta. Y en una de las reuniones que tuvimos con la Generalitat nos dicen: claro, es que si nosotros no confiamos en los gestores a los que le hemos adjudicado, pues estáis haciendo un acto de fe. Y los actos de fe se hacen en la iglesia. Cuando unas familias están denunciando, no lo hacen porque no tengan nada más que hacer, lo hacen porque hay unas negligencias y algo que resolver, que hay cosas que no funcionan. Y esas inspecciones no son efectivas, no son suficientes y, desde luego, y muy importante, las sanciones son absolutamente ridículas. Y me explico. Si tú a una empresa, a un fondo buitre, por incumplir, incumplimientos graves, le sancionas con 6.000 euros, pero se ha ahorrado 40.000, te va a pagar los 6.000 y va a seguir incumpliendo, porque evidentemente le sale a cuenta. Ese es el problema. Y cuando tenemos situaciones como son las de maltrato, de abusos deshonestos, de muchas de estas cosas que han pasado en residencias, como la de mi madre, ¿no? Está claro que tú a esa empresa no le puedes sancionar económicamente. Nosotros exigimos que cuando estemos hablando de faltas muy graves, como puede ser el maltrato, eso tiene que dar lugar a la rescisión inmediata de ese contrato y que no pueda volver a trabajar nunca más en ninguna otra residencia. Y en las privadas, mire usted, pues que los cierren. Si la atención que se da a los ancianos no es la correcta, eso no lo podemos resolver con una sanción ridícula, porque estamos incentivando el incumplimiento. Es así de triste. Y es más, no solo eso, sino que como tienen que recuperar esas sanciones, pues vamos a seguir teniendo incluso peor atención todavía. Creo que hay que aumentar indudablemente y de forma importante la plantilla de inspectores, y esas inspecciones tienen que ser serias, sin preaviso y en horario nocturno también, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros podíamos entrar a las residencias controlábamos qué pasaba durante el día. Tú ibas a la planta y tú veías cuánta gente había trabajando, pero en la noche no sabemos qué pasa. Si no hay inspecciones en horario nocturno, pues esto es jauja, ¿no? Nos comentaba el tema de denuncias. Aproximadamente se saben en número, las denuncias que se hacen anualmente, por ejemplo, en Cataluña. No, nosotros nosotros creemos que pero mira, es que no solamente nos hace público, es que primero hay que hacerlo público y hay que hacer público también a qué residencia se sanciona. Y mire, lo que no puede ser es que por encima del derecho de los sanciones, por encima del derecho de los familiares a saber cómo está funcionando una residencia a la que va a llevar a un familiar, no puede ser que por delante de eso estén los intereses económicos y el buen nombre de la empresa. Mire, cuando alguien incumple, el buen nombre es que da lo mismo, es que lo que importa es la protección de las personas. Nosotros creemos que tiene que haber que ese número de sanciones tiene que ser público y tiene que ser pública la relación de las residencias sancionadas, sin lugar a dudas. Aquí no estamos hablando de su derecho al honor. ¿Qué honor? Si te han sancionado, seguramente es que honor tenías cero, ¿no? Por lo tanto, ese es otro de los muchos temas que hay que resolver. Desgraciadamente, tenemos un trabajo infinito por delante y hay que tener ganas por parte de la Generalitat de hacerlo. Nosotros impulsamos una propuesta de resolución el año pasado, que se aprobó en el Parlamento, de los 10 puntos que exigíamos, salieron todos, salvo la gestión pública de las residencias públicas, que era una de las cosas que era para nosotros muy importante. Obviamente no se ha implantado nada. Lo más importante y lo primero que llevábamos por delante era modificar las ratios de personal, un gerocultor para cada 4 residentes y desde luego servicio de enfermería en el turno de noche. No se ha implantado nada. Y no se ha implantado nada. A ver, las elecciones fueron en febrero. Nosotros movimientos en el sentido de cambiar, de revertir la situación límite en las que estaban las residencias, porque estaban así, y eso estaba debajo de la alfombra. El COVID no ha hecho nada, lo que ha hecho ha sido sacar a la luz pública lo que ya existía. Y a nosotros no nos parece que haya voluntad de modificar nada, porque no vemos que se esté haciendo. María José, mire, tenemos constancia
lo digo para quien nos esté escuchando, que mucha gente estará pensando, bueno, ¿y por qué no denuncian? ¿Por qué no denuncian? ¿No? ¿Por qué Fiscalía no persigue toda esta manera de hacer? ¿No? Nos consta de que desde la asociación, incluso familiares que han padecido en sus propias carnes, en el carne de sus familiares, pues esta situación, han acudido a los juzgados. Y estas denuncias se tienden a archivar. Porque aquí parece ser que tenemos la filosofía, antes precisamente lo estábamos comentando fuera, de que la violencia solo se entiende ejercida cuando hay acción. Pero esto que estamos hablando hoy aquí es una violencia por omisión. Y parece como que la violencia por omisión pues no es tan grave, ¿no? Cuando estamos hablando de que, bueno, es que claro, yo no estoy echándole la culpa precisamente a los cuidadores, porque precisamente los cuidadores serán los que les gustaría que tuvieran muchos más compañeros y poder abarcar pues, muchas de estas situaciones, ¿no? Pero es a quien corresponde, porque usted ha mantenido, María José, numerosas reuniones con representantes políticos de diferentes partidos políticos que ocupan las diferentes administraciones. ¿Qué solución a día de hoy efectiva, después de 4 años de lucha, le han dado, le han facilitado? Nosotros no tenemos solución efectiva. Piense que ya en 2019 se aprobó otra propuesta de resolución en la Comisión de Afers Socials y Familias, también del Parlamento, también a instancias nuestras, ¿no? Y eso se ha seguido sin implantar. El problema que tenemos aquí es que no hay voluntad política. Los dependientes no están en la agenda política de los que gobiernan. Y desgraciadamente, pues a nosotros nos da la impresión de que en la justicia tampoco. El maltrato es maltrato por omisión. Mire, hay 2 delitos. La denegación de auxilio y la omisión del deber de socorro. Por lo tanto, es obvio que el maltrato no solo se produce por maltrato físico, sino que cuando no te atienden, cuando no tienes la atención que necesitas, cuando no cambian un pañal a un anciano, lo mantienen en una situación absolutamente indigna, eso es un maltrato. Cuando le están alimentando con basura, eso es un maltrato. El maltrato es muchísimo más que te peguen o te violen. Y eso no se contempla. Mire, fíjese si es importante y fíjese qué poca importancia tiene también para la justicia, que cuando un niño llega al CAP o llega a unas urgencias con signos de maltrato, hay obligación de dar traslado, ¿no?, a los cuerpos de seguridad del Estado y al Ministerio Fiscal. Cuando llega un anciano, no. El anciano ya no es persona, ¿no? Cuando una persona es mayor, ha perdido, parece ser, que todos sus derechos fundamentales, ¿no? Y eso es otra de las cosas que exigimos, que sea obligatorio, que se hagan los cambios legislativos que sean necesarios para que sea obligatorio dar traslado al Ministerio Fiscal y que este Ministerio Fiscal realmente trabaje. Nosotros, desde el respeto a las instancias judiciales, tenemos que decir que no estamos en absoluto de acuerdo con el archivo de las denuncias. Está claro que no podemos estar de acuerdo. Creemos que no se ha hecho suficiente, creemos que no se ha investigado suficiente y creemos que nuevamente a los ancianos se les vuelve a dejar abandonados por segunda vez. Se les abandonó durante la pandemia y la justicia, a nuestro juicio, insisto, desde el respeto, consideramos que también los han abandonado. Como decía un compañero hace unos días, la justicia no ha entrado en las residencias. Maldito dinero, maldito dinero. Cuando un servicio se privatiza, lo estás vendiendo y lo estás poniendo a disposición para que alguien precisamente obtenga beneficios y se enriquezca. ¿Se sabe, por ejemplo, qué grandes inversores hay detrás de estas residencias públicas? Hombre, aquí están todas las empresas del IBEX. Está el filiales de la constructora OHL, está Florentino Pérez, está Eulen, están todos. Porque cuando se acabó el tocho, sitio fácil para hacer dinero, las residencias. Y tenemos todos los fondos de inversión absolutamente opacos. Esos que nosotros siempre decimos que tributan en Jersey. Pues esos los tenemos aquí, ¿no? Y a nosotros en este momento nos chirría que a estos que no están tributando en el país se les esté dando dinero. Ese dinero que va a venir de Europa tiene que venir para revertir la situación de las residencias, para construir más residencias públicas, porque estamos por debajo del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud, un 5% de residencias para atender a las personas mayores. Estamos por debajo.
Nosotros queremos que llegar a ese 5%, queremos que sea con residencias públicas, porque si no hay empresas, no hay negocio. Y si no hay negocio, ese dinero, el que haya, llega donde tiene que llegar, que es a los ancianos. Detrás están todas las empresas del IBEX. Piensa una cosa, que cuando un fondo de inversión llega a un sector o llega a una residencia, lo que quiere es hacer dinero rápido, normalmente, y luego venderla. María José, A partir de aquí tenemos un sistema que nosotros denominamos hotelero y mercantilista, punto. Hemos llegado al final del programa. Ya no nos dan más minutos, ya no nos da más minutos para poder continuar. Ha sido un placer poder contar con todos ustedes, con usted, María José, con Cipriano, con Mari y con Nicolás. Y bueno, y básicamente pues a quien corresponda lanzar el mensaje desde aquí de que no ha sido el COVID quien ha matado a todos estos abuelos, a todos estos ancianos, y que una sociedad que no cuida de sus ancianos, pues vaya mierda de sociedad que es. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros por darnos voz y explicar a la ciudadanía una realidad que se ha querido siempre oculta. Gracias. Gracias, buena nit.